Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Les saluda el siervo Irving una vez más aquí en el canal Palabra Eficaz. Y quiero compartir un hermoso tema en el cual ahora el mundo está pasando muchas cosas peligrosas, tanta violencia, tanto estrés en cuanto a la pandemia. Y yo sé que habemos personas que creemos en Dios y a veces uno se pregunta por qué tenemos que sufrir, por qué el cristiano sufre, por qué están pasando estas cosas. Pero yo meditaba en la palabra del Señor y encontraba esta respuesta, que nosotros como hijos de Dios estamos en un mundo que no es nuestro mundo. Sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros solamente estamos en este mundo de paso, y nuestro Señor Jesucristo ya lo había advertido en cuanto a las aflicciones que tendríamos en este mundo. Y descubro en este estudio que cada creyente, cada persona que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y hemos adoptado la moral de Dios, la instrucción de Dios, sabemos que todo eso choca con los valores del mundo. Es decir, la moral de Dios en nosotros, la vida de Cristo por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vivimos una vida diferente a como la vive el mundo. Vamos contra la corriente del mundo. Y me doy cuenta que cada creyente en Cristo, realmente en este mundo, somos participantes de los padecimientos de Cristo. Y he puesto este tema por nombre: participantes de los padecimientos de Cristo. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar, siempre encomendarnos a Dios, que sea Dios hablando a nuestras vidas y dándonos la sabiduría que nosotros necesitamos, hermanos, porque el cristiano debe tener sabiduría cómo vivir en este mundo. Nosotros no somos de este mundo y no podemos apegarnos a este mundo. Tenemos que vivir una vida que agrade a Dios, y tristemente hay cristianos que se acoplan al mundo, pero también la misma palabra del Señor dice que todo aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo aquel que se va por el mundo, como dice Santiago en 4:4, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Sabemos que nos hacemos enemigos de Dios por abrazar costumbres, la enseñanza, la moral del mundo. Nosotros como hijos de Dios ya no participamos de este mundo. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Yo te ruego, Señor, que uses mi vida, que bendigas a todos aquellos que nos están oyendo a través de este canal, Señor. Bendice sus vidas y danos la fuerza, el valor, la firmeza de ir contra el pecado, contra las cosas que son inmorales, que no van conforme a tu palabra y que no son de tu agrado. Yo te ruego, Señor, que uses este medio, esta palabra, llévala a los verdaderos hijos tuyos que van a enfrentar, Señor, porque como dice tu palabra, que muchos son llamados y pocos son tus escogidos. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, y que no existe ninguna declaración, ningún decreto que cambie tu voluntad, lo que ya está escrito, lo que va a acontecer, lo que va a suceder, lo que está por venir. Más bien, danos la sabiduría, la fuerza y la resistencia de mantenernos en pie y de ser hallados dignos de las cosas que han de suceder. Dale sabiduría a tu pueblo, que abran sus ojos realmente espirituales y dejen de jugar a la iglesita, a los decretitos, a las declaraciones y confesiones positivas, porque no hay cavidad de todas esas herejías, Señor, en tu palabra. Te doy la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando yo me convertí, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, yo agradezco mucho a las personas que me ayudaron a crecer, que me guiaron a Jesús, que me enseñaron, me discipularon,
Pero ahora, hermanos, que conozco la Biblia, yo quiero enfatizar, hermanos, que nuestro crecimiento espiritual depende, hermanos, de nosotros mismos y en buscar esta relación con Dios. Porque nadie, hermano, nadie, si tú no pones de tu parte, podrás tener los mejores maestros, podrás tener los mejores discipuladores, los mejores consejeros. Si tú no tomas la iniciativa de realmente seguir a Jesús y de renunciar al pecado, vas a seguir una vida mediocre, una vida alejada de Dios. Es importante, hermanos, que tomemos la iniciativa, que nosotros tomemos, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a tener esa firmeza, el carácter. Nuestro crecimiento va a depender de nosotros y a medida que nos relacionemos con Dios y no de otras personas. Muchas de las cosas que se me enseñaron tiempo atrás, hermanos, ahora que me he refugiado en la palabra, yo siempre invito a mis hermanos en Cristo, lea la Biblia, lea la Biblia. Yo sé que hoy en día hay muchos predicadores que hablan muy bonito y que muchos mensajes no tienen ningún sustento bíblico, son puras confesiones positivas, son puros deseos del corazón, y esto no es algo nuevo, esto también ya había sucedido en el tiempo de Jeremías, que se levantaban falsos profetas y hablaban del deseo de su corazón, hablaban cosas que de ellos, pero que Dios nunca había hablado a través de ellos. Dios nunca había puesto nada en el corazón de ellos. Es importante, hermanos, que vengamos a la palabra y que el Espíritu nos hable en estos tiempos. Acuérdate que el apóstol Pedro dijo que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. En esta tenemos que estar atentos, no en el hombre. Tienes que venir a la palabra, léela, y que el Espíritu Santo nos siga enseñando, nos siga abriendo, recorriendo el velo, nos siga iluminando para las cosas que han de venir, y nosotros el carácter firme en el cual tenemos que enfrentar en este mundo. Hermanos, no debemos desistir, debemos de perseverar, confiando que todo eso es temporal y pasajero. Muchas cosas que se me dijeron y que ahora las analizo y que todavía se enseñan en algunas iglesias y que ahora las analizo y digo, eso no es. Déjame decirte unos ejemplos. Por ejemplo, a mí se me dijo, ven a Jesús y tus problemas se van a acabar. Entonces, tal vez tú en tu ignorancia, tú dices, no, sí es cierto, voy a venir a Jesús, y hay pasajes que aparentemente Jesús resolvió los problemas. El que estaba ciego, el Señor lo sanó y ya podía recobrar la vista, y sí, como que da esa sensación de que pues ven a Jesús y se va a acabar, y no es cierto, hermanos. Venir a Jesús, nuestros problemas no se van a acabar. Hay una secta que se llama Pare de Sufrir, y digo secta porque no tiene los principios bíblicos, sino eso es una invención de hombres, creación de hombres, de ideas, y se oye bonito, pare de sufrir, pero nuestro Señor Jesucristo nunca dijo que íbamos a parar de sufrir. Contradice a nuestro Señor Jesucristo lo que Él dijo en San Juan, capítulo 16, donde dice que en el mundo tendríamos aflicción. Entonces, ¿por qué no dijo, venid a mí y se va a parar el sufrimiento? No, Él nos da la solución. Claro, en el mundo tendremos aflicción, pero ¿qué tenemos que hacer? Confiad en Él. Lo que Él vaya a hacer va a ser la decisión de Él. Él sabe, nos quita el sufrimiento, lo deja, nos restaura. Él sabe, la decisión está de Dios. Él va a tomar esa decisión. Otro ejemplo es declara con fe. Se nos enseña la fe, es cierto. Nuestra fe debe estar en Dios, no en las cosas, no en las circunstancias. Y esta fe va a ser nuestra confianza en Dios de lo que Él va a hacer, no de lo que yo quiera. Muchas veces acomodamos la fe a nuestro antojo. Oh, es que yo quiero mi casa y órale, pídesela y te la va a dar. Bueno, y si Dios no te la quiere dar, y si no es la voluntad de Dios darte esa casa, y tú aferrado, oh, es que no tiene fe.
pensamos que por el hecho de tener fe vamos a recibir todo lo que nosotros querramos, y hemos malinterpretado un texto que dice es que sin fe es imposible agradar a Dios. No está hablando de la fe que declaramos y recibimos todos los bienes materiales que querramos, porque ahora ese es el enfoque. De ahí surge la doctrina de la prosperidad. O es que tienes que declararlo, o es que tienes que pensarlo, o es que, y empiezan a tomar principios de la metafísica y de la manera que tú así lo creas, lo decretes, lo digas, lo confieses con tu boca, tú vas a traer las cosas inexistentes a lo existente, y es ahí donde tú tienes que declarar tu milagro. Y se te enseña una ensarta de cosas que no son bíblicas. A mí se me enseñó eso. Declara con fe a Dios por tu milagro, y si no lo recibes es porque no tuviste la suficiente fe, y eso no es así, hermano. Nosotros, claro, oramos a Dios, pedimos las cosas, pero siempre en base a su voluntad. Hay cosas que Dios nos concede tener y hay cosas que Dios no nos concede tener, porque sabe que nuestro corazón se va a desviar sobre esas cosas. Muchas veces la palabra del Señor es categóricamente firme cuando dice en los evangelios, ¿verdad?, que nadie puede amar a dos señores. O amarás a Dios o amarás a las riquezas. Y si ama a uno, va a aborrecer al otro. No puedes amar a Dios y a las riquezas. Y la gente empieza a amar a las riquezas antes que a Dios, pero usan a Dios como medio para recibir la riqueza, para la obtención de la riqueza, y es lo que se enseña en la iglesia. Y muchas personas van sobre lo material haciendo confesión positiva, haciendo decretos, haciendo declaraciones, y han dejado a Dios, y solamente Dios dejó de ser Dios. Ahora es un genio al cual tú frotas la lámpara y estás para pedirle deseos. Oh, es que Él nos ama, oh, es que Él murió por mí y para eso vino a darme riqueza. El sacrificio de Cristo en esa cruz no es para hacerte rico, es para darnos salvación primeramente. Y muchas veces en la iglesia se ha cambiado el orden, porque la iglesia ha entrado en una apostasía. Dice la palabra que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Claro que Dios tiene cuidado y Dios sabe cómo lo va a hacer, pero primero es buscar el reino de Dios y su justicia. Pero ahora se busca primero la añadidura y después a Dios, o simplemente se usa a Dios para obtener los medios materiales. O otro ejemplo, ¿verdad?, en cuanto a nuestros pecados, el pecado, muchas veces las decisiones que hemos tomado a veces no son buenas, o tenemos sufrimientos en este mundo. Claro que tenemos sufrimiento, pero a mí se me dijo tiempo atrás que el cristiano ya no sufre. Entonces, cada vez que se te preguntaba, como que te entrenan, ¿verdad?, te meten una mente positiva, el positivismo. O es que tú ya no sufres. Cuando se te pregunte cómo estás, tú debes responder bendecido, en victoria. Y aunque no lo estés, solamente son palabras, pero tú las tienes que declarar. Y te enseñan como a un robot, pero eso es otra hipocresía espiritual, porque tu realidad no es esa. Claro que hay que reconocer nuestra realidad y entregársela al Señor y depender de Dios, pero no vamos también a usar la mentira. No, es que ese es el decreto. ¿Cómo estás? En victoria. Y no es cierto, te acabas de divorciar, te acabas de separar, te acabas de dejar tus hijos. ¿Cómo está? Bien, bendecido, mi hermano, bendecido. Acabas de perder tu trabajo, te acaban de encontrar un cáncer, estás desahuciado, tantas cosas, y a veces usamos mentira. Y es ahí donde yo creo que el cristiano tiene que reconocer su verdad, doblar rodillas y venir al Señor. No es decir una mentira. La Biblia no nos enseña a decir mentiras, hermanos. Acuérdate que el principio de la evangelización es reconocer, es el arrepentimiento y fe. Hay que arrepentirnos, y muchas personas no se arrepienten, nada más se enfocan en la fe. Son dos cosas, arrepentimiento y fe, pero la gente brinca al arrepentimiento y nomás se va la fe. Oh, el decreto decreta bendición, decreta prosperidad, decreta algo positivo, decreta tus bendiciones, y la realidad la quieren tapar con un dedo y no vienen al arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos y reconocer nuestra maldad. Señor, hemos fallado. Señor, yo he estado mal. Yo te necesito, Señor. Yo necesito que levantes mi hogar, que levantes mi familia, que levantes mi esposa, que levantes mi trabajo, que me levantes a mí. Empezar a confesar una verdad a Dios, no una mentira positiva
positivista para aparentar y hacerles creer a los hombres que estamos en bendición solo porque ellos te dijeron que tienes que confesar algo positivo. Dios conoce tu corazón. Tú puedes decir palabras y engañar a la gente, pero a Dios no lo engañas. Y esa es la gran mentira que muchos cristianos están viviendo. Una declaración mentirosa positiva, aunque sus vidas estén mediocres, destruidas y estén mal, ellos fingen una sonrisa, una apariencia de bienestar ante los demás y están cayendo en un orgullo que ahora no dicen. Hay mucha apariencia en las iglesias. Qué triste que queremos engañar a Dios, pero como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, Dios no puede ser burlado. Hermanos, déjame decirte algo. Claro que Dios permite el sufrimiento y tenemos que entenderlo, y no te sientas mal. Yo sé que falsos maestros a mí también me lo dijeron. Oh, es que si tú sufres es que tú estás en pecado. Usted está en pecado, por eso le va así. Es que usted no ha dado el diezmo, es que usted no ha venido en los domingos, usted se va al fútbol. Te empiezan a poner una carga esos fariseos modernos de ahora, porque sigue el fariseísmo y muchas veces no es así. Hay mucha ignorancia bíblica y realmente los consejos son malos, y tristemente la gente está siguiendo eso, una palabra positiva, una palabra que le endulce el oído, algo lo que ellos quieran oír, y se amontonan falsos maestros y les endulzan el oído y pervierten la verdadera palabra de Dios, alejándolos y viviendo vidas miserables, vidas vacías, vidas ajenas a Dios, vidas mentirosas de apariencia, donde Dios no está y no hay respaldo. Mucho cristiano fracasado hoy en la actualidad, y digo fracasado porque no han venido al conocimiento de Dios, no se han arrepentido, no se han puesto a cuentas, y más bien están en orgullo, decretando una mentira y dando una apariencia de poder, como que todo está bien. Qué triste que estamos viviendo esos tiempos, hermanos. Claro que Dios permite el sufrimiento en la vida de sus hijos, y ese también es el plan de Dios, que nosotros los cristianos tengamos padecimientos y que seamos afligidos. Tal vez tu concepto de Dios, oh, no, es que mi Dios no es así, es como un padre va a permitir la aflicción. Oh, no, yo no creo eso, yo no creo que Dios quiera que suframos, y para eso ya murió Cristo, nosotros no sufrimos, Él ya tomó nuestros pecados y no tenemos que sufrir. Bueno, volvamos a la Biblia. No te vayas a un consejo con un razonamiento lógico que se oye bonito. Ve a la palabra de Dios. Dime quién nos sufrió. Simplemente Jesucristo, nuestro maestro, Él padeció, y Él mismo le dijo a sus discípulos que en el mundo tendrían aflicción. Entonces Jesús se equivocó. Entonces Jesús fue mentiroso. Jesús les dijo, mira, si a mí el mundo me ha aborrecido, a ustedes los van a aborrecer. Si a mí el mundo me ha perseguido, a ustedes los van a perseguir. Y es lo que estamos viendo hoy en la actualidad, la persecución venidera. Pero mucha gente está ignorando las palabras de Jesús porque se fueron a algo positivo, a un mensaje con sentido común y cierta lógica, desechando la verdadera palabra del Señor. Los mismos apóstoles tuvieron persecución. Los mismos cristianos, los primeros cristianos, fueron perseguidos. Acuérdate quién los persiguió. El mismo judaísmo persiguió al cristianismo de antes. El mismo apóstol Pablo, antes de ser Pablo, Saulo, persiguió a la iglesia, y él mismo reconoce que lo hizo por ignorancia. Después, cuando el Señor Jesucristo se le aparece y él tiene ese encuentro con Jesús, viene a una conversión y viene a una obediencia y comienza a servir a Jesús, iniciando su ministerio, sus viajes misioneros, y son la mayoría de las epístolas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento con la enseñanza del apóstol Pablo. Claro, el Espíritu Santo a través de su vida. Es muy interesante que él, después de ser el perseguidor, pasó a ser perseguido. ¿Por qué? Porque el mundo lo iba a perseguir. Él antes estaba a favor del mundo persiguiendo a los cristianos, pero cuando él se convierte al Señor, opta la vida de Cristo en su vida, ahora él pasa a ser perseguido. Por eso estoy diciendo que todos los verdaderos creyentes padeceremos persecución. El mundo se levantará contra nosotros, el mundo nos va a odiar, el mundo nos va a perseguir, nos van a señalar, nos van a vituperar, nos van a insultar. Y hoy en día estamos mirando el presidente actual de los Estados Unidos prohibiendo y quitando la oración, incluso
incluso en el Capitolio, cuando antes año tras año la tradición iban los pastores y oraban en ese lugar, pero ahora quedó prohibido. Y también están violando la Constitución, porque en la Constitución tenemos también la libertad de creencia y libertad de expresión. Están violando esos artículos de la Constitución. Vamos a la palabra de Dios, mis amados hermanos, en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 12. Quiero que preste mucha atención y estaremos meditando en la palabra, no en un consejo positivo, no en una palabra con sentido común. No, nuestra palabra debe ser bíblica y tiene que tener sustento bíblico, y tenemos que embonar y armar la Biblia conforme a la palabra de Dios y entender la enseñanza. Y te vas a dar cuenta que la palabra no nos enseña lo que ahora las falsas iglesias, la apostasía está entrando en estos falsos predicadores. Qué triste, hermanos. Dice versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de ¿qué? De prueba. De prueba. El Señor prueba nuestros corazones, no para Él, porque Él es omnisciente y ya sabe la respuesta. Él ya sabía, nuestro Dios ya sabía la respuesta que le iba a dar Job. Él ya sabía que Job no lo iba a negar. ¿Tú crees que Dios le iba a decir a Satanás y le permitiera probar a Job diciendo que Él es fiel y que no le iba a negar? Imagínate que Job hubiera fallado la prueba, qué brincotes hubiera dado Satanás burlándose de Dios. Dios ya sabía la respuesta de Job, porque Dios es omnisciente. Dios nos prueba para enseñarnos a nosotros realmente nuestra condición, si somos realmente fieles o no. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Vea, o sea, no se extrañen de lo que viene, ese fuego de prueba. No se sorprendan. Y aquí da la respuesta a nuestra actitud. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sino gozaos, o sea, alégrense, gócense. ¿Por qué nos vamos a gozar en esa prueba? Dice, por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo. Oh, cada verdadero creyente es un participante de los padecimientos de Cristo. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, cuando Él se revele, cuando Él se manifieste, cuando Él venga, nos vamos a gozar. Versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, es decir, son dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece, escuche, padece, este padecimiento es un sufrir como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En todo sufrimiento que nosotros tengamos, hermanos, se nos enseña a glorificar a Dios. Si tú tienes un sufrimiento, si estás padeciendo, glorifica a Dios. Ahí se ve tu fidelidad, porque no se trata nada más de alabar a Dios y levantar nuestras manos y cantarle cuando todo va bien. Así que fácil es dar gracias. Ay, sí, gracias Dios cuando todo te va bien, pero agradécele a Dios cuando las cosas no salen como tú quieres. Agradécele a Dios cuando te viene prueba. Agradécele a Dios cuando estás en la enfermedad. Agradécele a Dios cuando estás en tormento, en dificultades, perdiste tu trabajo, tuviste un accidente, lo que te haya pasado, esas cosas desagradables. Cuando uno realmente es cristiano, aprendemos a dar gracias a Dios por todo, no nomás por las cosas buenas, porque aún en las cosas malas también Dios las permite y nos enseña. Por eso dice que todas las cosas ayudan a bien a los que realmente amamos a Dios. Los que amamos a Dios, todas las cosas, todas, incluyendo las malas, van a ser para bien, van a ser para nuestro beneficio. Es importante, hermanos, ser agradecidos por todo lo que Dios permite en nuestra vida. Quiero que veamos algunas de las versiones, la traducción lenguaje actual, el mismo pasaje, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. La traducción lenguaje actual dice: queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas. O sea, no se sorprendan porque van a afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios.
Eso no es nada extraño, eso dice la traducción lenguaje actual. La Biblia de las Américas dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. El versículo 13, la traducción lenguaje actual, dice: al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió. Ahí nos está dando la respuesta. Cuando tengamos esas pruebas, no es cosa de extrañarte o pensar: oh, estoy en pecado, como algunos te dicen. No, si estás pasando ese problema cual sea y que Dios lo permita, es para que tú te alegres. Dice: alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, porque también dice, se alegran cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. La Nueva Versión Internacional, versículo 13, dice: al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Así que como seguidores de Jesús, tendremos parte con Él, es decir, participaremos de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos que entender que somos partícipes juntamente con Cristo. Quiero darte 3 puntos. Tal vez no te voy a dar todos los 3 puntos en este estudio. Voy a dividir este estudio. Posiblemente te dé 1 o 2. El primer punto que te quiero decir en cuanto a que somos participantes de los padecimientos de Cristo es que la Biblia nos enseña a ser semejantes a Jesús en todo. Debemos ser semejantes a Jesús en todo, en su vida y lo que Él hizo. Nosotros tenemos que imitarlo, como Pablo decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo imitaba a Cristo y cuando Pablo les decía a esos nuevos cristianos: imítenme a mí, porque ellos no podían imitar a Cristo puesto que no lo habían conocido, pero Pablo sí, dice: imítenme a mí, que yo imito a Cristo. Es lo que les está diciendo. Tenemos que imitar a Jesucristo en su vida, también en sus padecimientos y sufrimientos. Tenemos que ser semejantes en el testimonio que Jesús dio, así también nosotros dar ese buen testimonio y también ser semejantes en su muerte. La palabra del Señor, hay bases bíblicas donde tenemos que ser semejantes a Él en su muerte. Vea lo que dice la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice el apóstol Pablo: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ese es el versículo 11. Esta quiere decir palabra fiel, quiere decir que esto es real, esto es verdadero, esto es verdad. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Versículo 12 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Nos habla de sufrimiento. Y eso contradice, porque ahora te dicen que el cristiano no sufre, pero ¿por qué Pedro dice que si sufrimos también reinaremos con Él? Porque el sufrimiento es parte de nuestra vida cristiana, es parte del plan de Dios. Si sufrimos también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Esta palabra, si sufrimos, algunas versiones dicen dice perseveremos y sufrimos. De perseverar, la Nueva Versión Internacional dice si resistimos. Otra versión dice si soportamos privaciones, es la Nueva Traducción Viviente. Si soportamos privaciones. Esta palabra, si sufrimos, viene del griego jupomeno. Jupomeno, que significa padecer, soportar, perseverar, sufrir. Es correcta la manera en que se traduce, ya sea de que perseveremos o si sufrimos. Reina Valera traduce como si sufrimos, también reinaremos con Él. Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Tenemos que ser semejantes a Jesús. Muchas veces venimos a Cristo, nos convertimos a Él, pero no queremos ser semejantes, no queremos dar testimonio, no queremos vivir la vida que Él llevó. Queremos creer en Cristo para salvación, pero aquí es el problema en muchos cristianos, que queremos vivir nuestra vida, queremos vivir como a nosotros nos gusta, como a nosotros nos place. Sí, yo creo en Cristo, pero mi vida la gobierno yo, no la gobierna Cristo, y ahí hay un grave problema.
problema, porque la palabra del Señor nos confronta a un cambio. Dice que si el grano de semillas no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Nosotros tenemos que morir, nuestra vida debe de morir, y realmente quien debe vivir en nosotros es Cristo. Pablo le escribe a los Gálatas y les dice que vuelve a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. Realmente Cristo debe de vivir en nosotros. El apóstol Pablo dijo: pues ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, que ya no es más Pablo, ya no es más José, ya no es más Luis, ya no es más Javier, ya no es más Antonio, sino es Cristo en la vida de nosotros, y tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios, así como Cristo vino a este mundo y no vino a hacer su voluntad, sino vino a someterse en obediencia al Padre. Y es lo que nosotros tenemos que aprender, a seguir sus pisadas en obediencia, sabiendo que en este mundo íbamos a sufrir. Cristo vino a este mundo y no significa que no sufrió. Claro que nuestro Señor sufrió. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dijo que no vamos a sufrir? Eso es una mentira. Si el mismo Señor Jesucristo sufrió, sus discípulos sufrieron, los apóstoles sufrieron, la iglesia primitiva sufrió, los que escribieron las cartas, Pablo, Juan, Pedro, en la tradición tuvieron sufrimiento. ¿Qué piensas tú que no vas a sufrir? ¿O eres mejor que ellos? ¿Quién te enseñó eso? Hay que un decreto y lo cancelo y ya. Eso es una mentira que va en contra de la palabra de Dios, y eso es la mentira que la iglesia de hoy en la apostasía está viviendo. Qué triste, hermanos. Yo por eso me atrevo a hacer estos videos analizando y meditando la palabra del Señor, que como creyentes vamos a sufrir en este mundo, porque esta no es nuestra casa, esto no es nuestro hogar. Nosotros solamente, dice la palabra, que somos extranjeros y advenedizos, somos peregrinos en esta tierra y solo estamos de paso, y tenemos que vivir agradando a Dios en testimonio. Por eso es que el mundo se va a levantar contra nosotros. Por eso es que Santiago en el capítulo 4 decía que si alguno tenía amistad con el mundo, se constituía enemigo de Dios. No podemos ser amigo del mundo y amigo de Dios. No puedes estar con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. La misma palabra en Apocalipsis dice: o eres frío o eres caliente, pero no puedes ser tibio, porque Dios te vomitará de su boca. Y es como creyentes lo que tenemos que entender. No podemos vivir vidas a medias, no podemos vivir vidas tibias. Tenemos que entregarnos a Jesús, tenemos que morir completamente para que sea el Señor reinando en nuestra vida, sea el Señor viviendo en nosotros, y que podamos dar el fruto que a Él le agrada, que Él quiere. Qué interesante, hermanos. Ese pasaje que les leí ahorita en Filipenses 3:10, la Nueva Versión Internacional, vea lo que dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Esa es la Nueva Versión Internacional, lo que el apóstol Pablo está escribiendo y diciendo, el consejo de ser participantes juntamente con Cristo y llegar a ser semejantes en su muerte. Vea lo que dice la primera epístola de Juan. La primera epístola de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Por eso en este punto número 1 digo que la Biblia nos enseña a ser semejantes a Jesús en todo, en vida, en sufrimiento, en testimonio, en su muerte, y aún en la resurrección seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y hasta aquí nos vamos a quedar en este primer punto, amado hermano, y primeramente Dios, en el siguiente estudio estaremos compartiendo el segundo punto. El segundo punto dice: ser un cristiano fiel, verdadero y seguidor de Jesús no nos hace intocables, inmunes, exentos y vulnerables a los padecimientos de Jesús en este mundo.
todo verdadero creyente va a tener aflicción y padecimientos en este mundo. No por creer en Jesús no significa que no vamos a padecer. Claro que vamos a padecer, hermanos, porque vivimos en un cuerpo de pecado y en un mundo que está bajo juicio, bajo maldición, que también espera su liberación. Si tú recuerdas en el libro de Génesis, cuando el hombre pecó, la caída del hombre, la misma creación fue sujeta al pecado, porque el pecado es trascendental, trascendió, y vemos que antes que subía un humo, un vapor y regaba las plantas, las flores. Después, cuando el hombre pecó, Dios le dice que cardos y espinos le produciría en sus manos, y ahora comería con el sudor de su frente, y ahora tiene que golpear la tierra, ahora tiene que regarla. Ya no fue fácil, y aún la misma creación está sujeta al pecado y esperando su liberación, como nosotros también esperamos la liberación de estos cuerpos pecaminosos mortales para recibir cuerpos glorificados, cuerpos celestiales, cuerpos ¿cómo se puede decir la palabra? Se me fue la palabra en este momento. Transformados, cuerpos transformados. Esperamos el momento en cuando Cristo aparezca en las nubes y suceda ese famoso evento, el arrebato, y es ahí donde nuestros cuerpos serán transformados. Así que, mi amado hermano, que Dios te bendiga, bendiga tu casa, tu vida, tu familia, tu hogar, tus finanzas, nos dé sabiduría como hijos de Dios, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Tenemos que vivir en sabiduría, hermanos, en estos tiempos finales que la iglesia está viviendo, que no seamos engañados, porque va a haber mucho engaño. Jesús lo dijo. Muchas personas se van a desviar oyendo falsas enseñanzas, oyendo doctrina de demonios. Ya está escrito que no seamos engañados. Dios tiene un remanente que vamos a sufrir, sí, mi hermano, pero seamos fieles a Jesús, fieles, fieles, fieles. No lo niegues, lucha, persiste, empápate de la palabra, lee. El Espíritu Santo te va a hablar, el Espíritu Santo nos habla, pero métete. Una persona que no se mete, ¿cómo quiere que Dios le hable? Una persona que le da la espalda a Dios, ¿cómo quiere que Dios le busque? Una persona que niega al Señor, hermano, lo acabamos de leer, si nosotros le negáremos, Él también nos va a negar. Tenemos que ser fieles. Busca la voluntad de Dios, vive agradando a Dios, esfuérzate en obedecerle y lucha por ser esa luz que Dios quiere que seamos. Hasta la próxima y que el Señor te bendiga. Amén.